Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su podcast de Derecho y Política. Antes que nada, darle las gracias a las personas que se han suscrito y si no lo has hecho, hazlo. Me sería de mucha ayuda, por supuesto, y podemos seguir compartiendo más información de calidad. ¿Qué pasa con los pasaportes? Es el tema de hoy. Hace unas cuantas semanas o días se había filtrado la información, que también estaba en los medios de comunicación, que había una crisis con los pasaportes, es decir, que a partir del 2 de octubre no iba a haber más pasaportes para las personas. Pero ¿por qué se da esto o por qué sucede esto? Es el tema de hoy y quédate porque lo vamos a comentar. Primero es necesario hacer una breve sinopsis de lo que es un pasaporte. Y es que según la Constitución Política de Colombia, toda persona tiene derecho a entrar libremente y salir del país. Pero como vivimos en la libertad de las leyes o en la esclavitud de las leyes, desde el punto filosófico como tú quieras verlo, para poder entrar y salir del país es necesario que cuentes con un documento que te va a identificar en el exterior. Ese documento es el pasaporte. ¿Quién te lo tiene que dar? Pues en este caso es el Estado. Si eres de Colombia es el Estado colombiano. Y es el caso que estamos comentando acá. Entonces, el Estado como su fin principal es prestar servicios, realizar obras que deben tender al bienestar general, pues se vale de diferentes medios para poder lograrlo. Es decir, el Estado a veces sí actúa como particular, ejerciendo actividades económicas, industriales, pero en muchos casos el Estado no cuenta con los medios propiamente para poder prestar estos servicios y se va a valer de la ayuda de los particulares o de otras entidades públicas para poder prestar estos servicios. ¿Cómo lo hace? Por medio de la contratación. Y ojo con este punto porque es muy importante aquí. El punto de la contratación. Por regla general, el estatuto de la contratación regula todo este tema, todo este trámite. Es la ley 80 de 1993, perdón. Pero, ¿qué pasa? No todas las entidades van a vincularse por este estatuto, es decir, hay excepciones, algunas se rigen por otros trámites, por el manual de contratación, etcétera, y tampoco no son los mismos medios de que se vale el Estado para contratar con los particulares. Por ejemplo, hay licitación pública, selección abreviada, contratación directa. Tampoco los contratos son iguales, igual que los particulares. Aquí los contratos también son de diversa índole y son de diferentes fines, como contratos de obra, contratos de suministros, contratos de asesoría, de prestación de servicios profesionales, etcétera. Entonces, como este tema de los pasaportes es un tema que es especial, es decir, no son productos que permitan enmarcarse en unas condiciones técnicas uniformes o que permita sistematizarlo, sino que es un documento especial, son unas libretas que tienen cierta complejidad, no todo el mundo puede realizarlas y no todo el mundo cumple los requisitos técnicos que se exigen en esos pliegos de peticiones que sacan las entidades para poder presentarse. Y sin mencionar que es muy importante la cuantía también. La cuantía en el caso de este contrato de los pasaportes es alrededor de 600.000 millones, si mal no estoy. Entonces, cuando se trata de estos contratos que son complejos y que son de cuantías altas, el medio de selección por regla general tendrá que ser la licitación pública. Y es precisamente eso fue lo que pasó en este caso. El Estado colombiano abre una licitación pública para que se presenten todas las personas naturales y jurídicas que crean cumplir con los requisitos para poder hacerse con este contrato de los pasaportes, que cuenta con una cuantía que no es para nada baja, y se presentaron unas empresas para terminar quedando una sola. Y ahí viene la discusión que después de este hecho, pues se declara desierta la licitación. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, y como se declara desierta, pues ahí viene el tema de la crisis, ¿no? Que ya a partir de los primeros días de octubre se supone que se acaba el contrato, entonces, ¿qué va a pasar si se acaba el contrato? ¿Quién va a hacer los pasaportes? Bueno, y ahí está todo el tema de la crisis. Pero entrando en materia, el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería, que es lo mismo, a través de una resolución dio vía libre para continuar con la adjudicación del contrato de 600.000 millones para la fabricación de los pasaportes. El proceso se había suspendido el 31 de julio por orden de la Cancillería luego de que varias denuncias advertían que la empresa Thomas Gregg Sons, que es la empresa que lleva 16 años con este contrato y también es contratista
o ha sido contratista de otras entidades públicas, por ejemplo, de la registraduría, pues había denuncias por parte de las otras empresas que estaban compitiendo en esta licitación de que había unos supuestos favorecimientos a esta empresa titular que tiene el contrato y que quiere tenerlo en esta nueva licitación. Entonces, esos interesados, esos otros competidores, habían presentado una acción popular, pero esta acción popular, si mal no entiendo, fue rechazada. Entonces, en la Cancillería, al ver de que fue rechazada la acción popular interpuesta por las otras personas, los otros competidores, pues había dicho, en este caso a finales de julio, de que se podía continuar con el proceso de adjudicación de este contrato de los pasaportes. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el segundo hecho? Entonces, aquí, bueno, y agregando también pues otras notas, la Cancillería tiene una importante decisión en sus manos. O adjudica el contrato a Thomas Gregg Sons, que ya lo venía teniendo, el contrato por 600.000 millones, ya lo sabemos, pese a los distintos señalamientos que se le han hecho a esta participación, es decir, por parte de los otros competidores, o declarar desierto el proceso con el riesgo de ocasionar una parálisis en el país en el trámite de este documento, es decir, siempre con pues mencionando este tema que puede generar pánico, obviamente, que es la parálisis de la expedición de pasaportes. Pero ¿qué sucedió después? El mismo canciller Álvaro Leiva, es decir, tomó personalmente el trámite de este asunto, ya vamos a ver por qué, y suspendió la adjudicación del contrato porque a su juicio se requería más tiempo en aras de la objetividad del proceso de adjudicación, porque ya lo sabemos, había generado polémicas debido a que solo había un oferente o que solo había quedado un oferente. Obviamente, este se presenta con base a un pliego de peticiones, su propuesta va a ser calificada, va a obtener un puntaje y bueno, después de todo este trámite de contratación, pues quedó un solo oferente. Pero había, al parecer, denuncias de supuestos amaños por parte de los otros competidores y además estaba ese detallito que no a todos les gusta, que es que esta empresa es una reconocida contratista del Estado. Pero, ¿qué más pasó o qué fue lo que sucedió? Estos hechos, hay que tenerlos en cuenta, tratan de ir en orden cronológico. Entonces, tratan de ir en orden cronológico. No digo que exactamente lo sea, pero más o menos lo es. Y es que en la audiencia pública para adjudicar el contrato para la elaboración de pasaportes finalmente se declaró desierta. Entonces, después de todo lo que dijimos antes, finalmente la decisión fue declarar desierta la licitación. Se trata de un contrato de 600.000 millones para hacer los pasaportes, ya eso lo sabemos. Desde diferentes sectores se ha señalado que en los últimos meses que el proceso estaría viciado porque no hay una participación abierta. Bueno, participación abierta tengo entendido que sí hubo. Lo que pasa es que al final, por X o Y motivo, las otras empresas se terminaron retirando, hubo denuncias de amaños y solamente quedó una. Pero creo que, bueno, ellos tratan de decir de que en la realidad no lo hubo, pero formalmente sí lo hubo. Entonces, en audiencia pública que se dio por medios virtuales, finalmente se determinó que la licitación se declaraba desierta, es decir, nadie gana o nadie, entre comillas, cumple los requisitos o se está infringiendo algún trámite que impide la adjudicación de este contrato, por decir algunas hipótesis. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? El canciller declara la licitación desierta, como ya lo dijimos. Entonces, fíjense, la Cancillería, para tratar de no generar la famosa crisis de los pasaportes, después dice que declaró el estado de urgencia manifiesta. Esta es una figura que está en las normas de contratación que permite a la administración pública, cuando haya, digamos, una grave perturbación de un servicio público o una amenaza seria, grave, concreta de que se va a afectar un servicio público, se admite la activación de esta figura de urgencia manifiesta, palabras más, palabras menos, para tratar o para habilitar la contratación directa. Es decir, en términos más claros, habilitando la urgencia manifiesta, pues la Cancillería estaba habilitándose para contratar directamente y no tiene que hacerlo por licitación, es decir, por todo el trámite que ya dijimos antes, en el que se presentan varias empresas, varias personas naturales o jurídicas, presentan propuestas, etcétera. Todo eso aquí, pues se habilitaría para omitirlo y contratar directamente. Entonces, la urgencia manifiesta es una excepción al deber legal de selección de contratistas a través del mecanismo de la licitación pública. Entonces, ahí está establecido en esas normas, la ley 80 del 93, como ya lo dije. Entonces, la decisión llega después de que se cuestionara la transparencia en el proceso de licitación y todo lo que pues ya lo hemos repetido antes. Entonces, la licitación de pasaporte fue finalmente declarada desierta. Pero entonces, ¿qué pasa? La empresa Thomas Gregg no se quedó quieta, es decir, ahí mismo en vía administrativa ante la misma Cancillería, sin tener que acudir ante la rama judicial todavía, presentó una solicitud de revocatoria, es decir, señores Cancillería, ustedes declararon desierta la licitación, por favor, revoquen ese acto administrativo. Se hace ahí, en esa vía administrativa.
Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el canciller, digamos, personalmente se apersonó, valga la redundancia, de esta situación? Y es que el presidente Gustavo Petro indicó que en su gobierno no habrá licitaciones con un solo oferente con el objetivo de luchar contra la corrupción. Es decir, eso es lo que dice el presidente. Su pronunciamiento se dio luego de que la Cancillería declarara desierta la licitación. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Muchos se hacen la pregunta, ¿acaso es ilegal que un solo proponente quede en la licitación? Pues tengo entendido que no. Lo importante es que se cumpla con las exigencias que la misma administración hizo en sus estudios previos, en su pliego de peticiones y también hay que señalar de que esta empresa de Thomas Greb había obtenido supuestamente el máximo puntaje. Es decir, entonces, esa es la posición de ellos, pero ¿por qué la declaran desierta si había una de las propuestas que presuntamente pues cumplía con las peticiones, cumplía con los requisitos exigidos por la administración y que había obtenido un puntaje muy alto, o creo que el máximo, en la calificación de su propuesta que hizo en la misma entidad? Entonces ahí está, pues digamos, esa aparente contradicción, que inclusive se llegó a hablar de que la empresa podría demandar al Estado colombiano por no haberle adjudicado el contrato. Pero vamos a ver de que ya esto es un tema que deberá estar, digamos, resuelto por las autoridades competentes, pero tengo entendido que después la empresa bajó un poco el tono por lo siguiente que vamos a ver. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores, pues ya sabemos cómo se llama. Bueno, aquí hay un detallito importante que es que la Procuraduría, digamos, en su suprema autoridad disciplinaria, pues ya está, digamos, indagando qué fue lo que pasó. Pues, por supuesto, viendo si se cumplieron las normas que se tenían que cumplir en este caso y previendo de que no suceda alguna afectación grave al servicio público. Pues, palabras más, palabras menos, eso es en ese punto. Entonces, el mismo ministerio anunció que por haber declarado desierta la licitación, se va a proceder a la apertura de un nuevo proceso licitatorio. Entonces dice, el fondo rotatorio se propone contratar directamente, dice aquí, y de inmediato el suministro de los pasaportes, etcétera, ya eso lo sabemos. Entonces, fíjense, después de haber declarado la urgencia, al parecer, según lo que se entiende, la Cancillería pretende ahora hacer la contratación directa por lo que ya dijimos anteriormente. Pero la empresa Thomas Gregg Sons, por supuesto, no, pues no se va a quedar ahí. Es decir, si van a abrir una nueva licitación o para contratar directamente, lo que sea, creo que estoy hablando impropiamente o incorrectamente porque una cosa es licitación y otra cosa es la contratación directa. Pero bueno, en fin, si van a contratar directamente, entonces, bueno, la empresa Thomas Gregg dijo, nosotros también queremos estar ahí, queremos que nos tengan en cuenta. Manifestamos nuestro interés en participar, ya sea individualmente o mediante una unión temporal, y ellos están pendientes que se conozcan las condiciones del proceso que en el momento que hago este video ya más o menos me imagino que tiene que estar avanzado ese trámite. Entonces es como decir, bueno, si van a hacer una contratación directa, pues yo me vuelvo a presentar. No se va a quedar quieta, por supuesto, está en su facultad, está en su derecho y ya tendrá que ver la entidad pública qué es lo que hace, porque igual una cosa son las declaraciones políticas que haga el presidente y otra cosa es lo que ya esté en el marco de la ley. Y si hay, digamos, sospechas de amaños, de desviación de poder, de falsas motivaciones o peor aún de corrupción, pues para eso están los entes competentes que tendrán que investigarlo y por supuesto tiene que haber las pruebas, ¿no? Y si se tiene que respetar la presunción de inocencia. Se hace lo que se puede con las herramientas legales, de eso no hay duda, porque eso es respetar los derechos y la seguridad jurídica. Entonces, luego de que el contrato por 600.000 millones se declarara desierto por la Cancillería, entonces creció el temor de la escasez de los pasaportes. Se han visto filas más largas de lo normal en las oficinas de la Cancillería. Entonces, bueno, todo esto se dio mientras el canciller y el presidente estaban en su visita en la ONU. Entonces se supone que hay como un pánico o una crisis en cuanto a este tema de los pasaportes. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que ha sucedido. Lo que sucedió al principio, en una especie de contexto, de línea cronológica, de línea de tiempo, como quieras decirle, y haciendo unos pequeños comentarios jurídicos y muy, pero muy pocos políticos de la explicación de esta situación. Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, like y suscríbete. Para más información me sería de muchísima ayuda y te mando un gran saludo, un gran abrazo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.